Hay momentos en los que el Espíritu Santo susurra verdades que trascienden el tiempo. Kathryn Kuhlman, aquella sierva quebrantada que nunca buscó su propia gloria, pronunció palabras que hoy resuenan con una urgencia celestial. No eran palabras suyas. Ella jamás habría pretendido tal cosa. Eran palabras del Espíritu. Y lo que ella vio, lo que el Señor le permitió ver sobre estos tiempos, sobre esta generación, está sucediendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. No necesitamos mirar hacia el futuro con ansiedad, ni hacia el pasado con nostalgia. El momento es ahora. La presencia de Dios está aquí, moviéndose como viento sagrado sobre corazones sedientos. Y si tienes oídos para oír, si tu espíritu está despierto en este instante, comprenderás que no es casualidad que estés escuchando esto hoy. El Espíritu Santo te trajo aquí. No soy yo quien habla, es Él quien llama. Cuando Kathryn Kuhlman hablaba de los últimos tiempos, lo hacía con un temblor reverente en su voz. No era dramatismo, era conocimiento íntimo de la majestad de Dios. Ella había estado en su presencia de una manera que pocos comprenden, y en aquellos momentos de intimidad celestial, el Señor le mostró algo que ella compartió con lágrimas en los ojos. Vendría un tiempo cuando el pueblo de Dios sería probado de maneras inusuales, cuando las señales no serían solo en los cielos, sino en las cosas más pequeñas, en lo cotidiano, en lo que nadie esperaría. Ella habló de los gatos. Sí, los gatos. Y aunque muchos lo escucharon sin comprender, hoy, en este preciso momento de la historia, estamos viendo el cumplimiento de aquellas palabras proféticas. No se trataba de animales como tales. Nunca lo fue. El Espíritu Santo usa lenguaje que desconcierta a la mente natural para despertar al espíritu. Los gatos, en la simbología espiritual que el Señor le reveló a Kathryn, representaban la autonomía disfrazada de espiritualidad, la independencia vestida como sabiduría, la autosuficiencia que se infiltra en el corazón del creyente. ¿No es esa la característica de un gato? Independiente, selectivo en su afecto, aparentemente autosuficiente, viene cuando quiere, se va cuando decide, y no responde a nadie más que a su propio instinto. Y Kathryn vio, porque el Espíritu se lo mostró, que vendría una generación de cristianos que llevarían el nombre de Cristo, pero vivirían con el corazón de un gato, independientes de su voz, selectivos con su voluntad, autosuficientes en su propia espiritualidad. Hoy lo vemos en todas partes. Creyentes que eligen qué mandamientos obedecer y cuáles ignorar. Cristianos que asisten a la iglesia cuando les conviene, que buscan a Dios solo cuando tienen necesidad, que diseñan su propia teología según sus preferencias personales. No es el pueblo quebrantado que se postra ante el altar con el rostro en tierra. Es el pueblo que negocia con Dios, que establece términos, que mantiene siempre una puerta de escape emocional. Y en el fondo de todo esto hay un engaño mortal, la creencia de que podemos tener a Dios en nuestros propios términos, a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero escucha esto con todo tu corazón. Dios no está buscando gatos espirituales. Él está buscando ovejas. Las ovejas no son independientes, son dependientes. Las ovejas no eligen su propio camino, siguen al pastor. Las ovejas no sobreviven solas, necesitan la voz del que las guía. Y Jesús no dijo, yo soy el buen cuidador de gatos. Él dijo, yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 14, 27. Hay una diferencia abismal entre la mentalidad de un gato y el corazón de una oveja. Y Kathryn lo sabía. Ella lo vio. Y lloró por ello, porque comprendió que esta actitud llevaría a miles de creyentes a una forma de cristianismo que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia del poder de Dios. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer ahora en tu vida es romper esa independencia que has llamado fortaleza. Quiere quebrantar esa autosuficiencia que has confundido con madurez espiritual. Porque mientras tú creas que puedes manejarlo solo, mientras pienses que puedes acercarte a Dios a tu manera, en tus tiempos,
con tus condiciones, estarás viviendo la profecía que Catherine advirtió. Estarás siendo un gato espiritual en un reino que solo reconoce ovejas. ¿Sientes esa tensión en tu pecho ahora mismo? Ese peso suave pero firme del Espíritu Santo tocando algo profundo en ti. No lo resistas. No endurezcas tu corazón, porque esta no es una palabra para condenarte, sino para liberarte. Dios te ama demasiado como para dejarte vivir en la ilusión de que puedes caminar con Él sin rendición total, sin dependencia absoluta, sin quebrantamiento genuino. Él está llamando. No a tu mente, no a tu lógica, a tu espíritu. Y lo que Él quiere no es tu esfuerzo religioso, sino tu corazón rendido. Kathryn Kuhlman solía decir: si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer ahora. Dejar de mirarte a ti mismo, de confiar en tu propia capacidad espiritual, de pensar que puedes sostener tu fe con tu propio razonamiento. Necesitas mirarlo a Él, solo a Él, porque solo en Él hay plenitud, solo en Él hay vida verdadera, solo en Él hay salvación completa. Y esa salvación no es solo del infierno eterno, es también de la trampa del yo independiente que te mantiene lejos de la intimidad real con Dios. La profecía está cumpliéndose. Los gatos están por todas partes en la iglesia moderna, pero tú no tienes que ser uno de ellos. Tú puedes elegir ser oveja. Tú puedes decidir hoy, en este momento sagrado, que ya no vivirás según tus propios términos, sino según los términos del pastor. Que ya no vendrás a Él cuando te conviene, sino que permanecerás a su lado porque no hay otro lugar donde quieras estar. Que dejarás de ser selectivo con su palabra y comenzarás a abrazarla toda, aunque te incomode, aunque te desafíe, aunque te cueste todo. Hay algo más profundo en esta profecía que debemos entender. Kathryn no solo habló de la actitud del corazón, habló de una estrategia específica del enemigo para estos tiempos. Ella vio que vendría una forma de espiritualidad que se sentiría cómoda, que no demandaría sacrificio, que no requeriría cruz. Una espiritualidad donde el yo nunca muere, donde la carne nunca es crucificada, donde la conveniencia personal dicta la devoción. Y eso, amada, es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Vivimos en una era donde queremos a Dios sin el altar. Queremos la bendición sin la consagración. Queremos el milagro sin la obediencia. Queremos la presencia de Dios sin la transformación que esa presencia inevitablemente trae. Y así, nos hemos convertido en expertos en crear una versión diluida del Evangelio. Una versión que se ajusta a nuestro estilo de vida en lugar de exigir que nuestro estilo de vida se ajuste al reino de Dios. Esto no es cristianismo. Es algo que se parece, que usa las mismas palabras, que canta las mismas canciones, pero que carece del poder transformador del Espíritu Santo. Pablo escribió a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Ved 1 Timoteo 3:5. ¿No es exactamente esto lo que vemos? Iglesias llenas de personas que conocen el lenguaje cristiano, que saben cuándo decir amén, que levantan las manos en adoración, pero cuyos corazones permanecen sin quebrantar, cuyos espíritus siguen siendo dueños de sí mismos, cuyas vidas no reflejan la transformación radical que el Evangelio debería producir. Tenemos la forma, tenemos la apariencia, pero hemos negado la eficacia del poder de Dios al negarnos a rendirnos completamente a Él. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo no puede ser manipulado, no puede ser controlado, no responde a nuestras agendas ni se ajusta a nuestros horarios. Kathryn lo sabía mejor que nadie. Ella solía esperar horas en el escenario, en silencio, hasta que el Espíritu se moviera. No comenzaba el servicio porque era la hora programada. Comenzaba cuando el Espíritu decía que era el momento, y si Él no se movía, ella esperaba, porque sabía que sin Él, todo lo demás era solo ruido religioso, solo actividad humana disfrazada de espiritualidad. Pero nosotros hemos perdido eso. Hemos programado al Espíritu Santo. Le hemos dado un horario. Le hemos asignado 15 minutos en nuestro servicio de adoración.
Y luego nos preguntamos por qué no hay poder, por qué no hay milagros, por qué no sentimos su presencia como los creyentes de otras generaciones la sintieron. La respuesta es devastadoramente simple. Hemos elegido ser gatos en lugar de ovejas. Hemos elegido la autonomía sobre la dependencia. Y Dios, en su amor y respeto por nuestra libre voluntad, no forzará su presencia donde no es genuinamente deseada, donde no es absolutamente necesitada. El Espíritu Santo está aquí ahora. Sí, ahora mismo. Pero no para entretener, no para confirmar tu teología, no para hacerte sentir bien contigo mismo. Está aquí para confrontar todo lo que no es de Él, para exponer toda independencia disfrazada de fortaleza, para revelar toda autosuficiencia que se esconde detrás de palabras espirituales. Y si tú permites que Él haga esa obra en ti, si te rindes a esa confrontación santa, tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero si te resistes, si proteges tu autonomía, si insistes en mantener el control, entonces seguirás teniendo apariencia de piedad mientras vives sin su eficacia. Catherine vio esto, lloró por esto, porque ella sabía lo que significaba vivir en la presencia manifiesta de Dios, y le partía el corazón pensar que generaciones enteras de creyentes se conformarían con menos, mucho menos, simplemente porque no estaban dispuestos a pagar el precio del quebrantamiento total. Y ese precio no es dinero, no es tiempo, no es esfuerzo, es el yo, es el control, es la ilusión de que puedes vivir la vida cristiana en tus propios términos. Hay una historia que Catherine contaba sobre un servicio donde el Espíritu Santo se movió con tanto poder que personas fueron sanadas instantáneamente sin que ella siquiera orara por ellas. Simplemente cayeron bajo la presencia de Dios y se levantaron completamente restauradas. Y cuando le preguntaban cómo sucedía eso, ella siempre respondía lo mismo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. No era falsa humildad, era verdad absoluta. Ella había muerto a sí misma de tal manera que cuando estaba en la plataforma, no era Catherine quien ministraba. Era el Espíritu Santo usando un vaso completamente rendido, completamente quebrantado, completamente vacío de sí mismo. Y eso es lo que esta generación necesita desesperadamente. No necesitamos más predicadores talentosos. No necesitamos más adoración profesional. No necesitamos más programas bien diseñados. Necesitamos vasos quebrantados. Necesitamos personas que hayan muerto a sí mismas de tal manera que cuando el Espíritu Santo se mueve, no hay resistencia, no hay ego, no hay agenda personal. Solo hay rendición. Solo hay disponibilidad. Solo hay un sí absoluto a todo lo que Dios quiera hacer. La profecía de Catherine sobre los gatos no era una predicción pesimista. Era una advertencia amorosa. Era el grito de una mujer que había visto la gloria de Dios y no podía soportar la idea de que alguien se perdiera esa gloria por aferrarse a su propia independencia. Ella sabía que el camino hacia la presencia de Dios está pavimentado con rendición, con quebrantamiento, con una dependencia tan total que asusta a la mente natural. Pero también sabía que al otro lado de esa rendición hay una vida tan llena del Espíritu Santo, tan saturada de su presencia, tan desbordante de su poder, que todo lo demás palidece en comparación. Ahora déjame llevarte más profundo en esta revelación, porque la profecía de Catherine no solo señalaba un problema, señalaba también una solución. Y esa solución está disponible para ti ahora mismo, en este momento sagrado, donde el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. La solución no es complicada, pero es costosa. No requiere educación teológica, pero exige honestidad brutal. No necesita años de preparación, pero demanda una decisión inmediata. Jesús lo dijo con una claridad que no deja espacio para interpretaciones convenientes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Cada día, no cuando te sientas espiritual, no cuando las circunstancias sean favorables, no cuando tengas ganas. Cada día. La cruz no es un símbolo bonito para colgar en tu cuello.
Es un instrumento de muerte. Y lo que debe morir no es tu enemigo, no es tu pasado, no es tu problema. Lo que debe morir es tu yo, tu voluntad independiente, tu deseo de controlar, tu necesidad de entender todo antes de obedecer, tu insistencia en que las cosas se hagan a tu manera. Catherine entendió esto de una manera que pocos han entendido. Hay una razón por la cual el poder de Dios fluía a través de ella de manera tan extraordinaria. Y esa razón no era que ella fuera especial o superdotada. Era que ella había muerto, completamente. Su corazón había sido tan quebrantado por Dios, su voluntad tan rendida a Él, su ego tan crucificado en el altar de la obediencia, que cuando ella se paraba frente a una multitud, no era Catherine quien estaba allí. Era solo un canal, un tubo vacío por el cual el Espíritu Santo podía fluir sin obstrucción, sin resistencia, sin que el yo humano intentara tomar crédito o control. Y esto es precisamente lo opuesto a la mentalidad del gato que ella profetizó. Un gato nunca muere a sí mismo. Un gato siempre preserva su autonomía. Un gato puede estar cerca de ti, pero siempre mantiene la capacidad de alejarse cuando quiere. Nunca se rinde completamente. Nunca se hace totalmente vulnerable. Nunca confía al punto de perder el control. Y esa, amada, es exactamente la actitud que está matando el poder de Dios en tantas vidas, en tantas iglesias, en tantos ministerios que se llaman cristianos, pero que funcionan con sabiduría humana, en lugar de con el poder del Espíritu Santo. Pero tú no tienes que seguir viviendo así. En este preciso momento, el Espíritu Santo te está ofreciendo una salida. Te está llamando a algo más alto, más profundo, más real que todo lo que has experimentado hasta ahora. Te está invitando a morir, no físicamente, sino espiritualmente. A morir a esa parte de ti que insiste en mantener el control. A crucificar esa voz interior que siempre tiene una opinión, una reserva, una condición, una excusa. A rendir esa fortaleza que has construido alrededor de tu corazón para protegerte del dolor, sin darte cuenta de que también te está protegiendo de la presencia transformadora de Dios. ¿Sabes cuál es el problema con muchos de nosotros? Queremos la resurrección sin la crucifixión. Queremos el poder de Pentecostés sin el quebranto del Calvario. Queremos caminar en milagros sin caminar primero en muerte a nosotros mismos. Pero no funciona así. Nunca ha funcionado así. Jesús no resucitó antes de morir. Tuvo que morir primero, completamente, y solo después, solo al otro lado de la muerte, vino la resurrección en gloria y poder. Y ese mismo patrón se aplica a nosotros. Tienes que morir antes de poder vivir. Tienes que perder tu vida antes de poder encontrarla. Tienes que soltar el control antes de poder experimentar el poder de Dios. No soy yo quien habla, es Él. Y lo que Él está diciendo a tu corazón en este momento es esto: ya es tiempo. Ya es tiempo de dejar de jugar a la religión. Ya es tiempo de dejar de negociar con Dios. Ya es tiempo de dejar de vivir como un gato espiritual que va y viene según su conveniencia. Es tiempo de rendirse. Completamente, sin reservas, sin puertas de escape, sin peros, sin cuándo, sin si acaso. Solo un sí absoluto, total, irrevocable a todo lo que Dios quiera hacer en ti y a través de ti. Catherine solía decir algo que me parte el corazón cada vez que lo recuerdo. Ella decía: no toques la gloria, porque había visto demasiados ministerios destruidos por personas que comenzaron bien, quebrantadas y rendidas, pero que en algún punto del camino tocaron la gloria. Empezaron a creer que el poder fluía por su propia espiritualidad, por su propio talento, por su propia unción, y en el momento en que tu mano toca la gloria, en el momento en que tu corazón se atribuye, aunque sea un ápice del crédito que solo le pertenece a Dios, todo se termina. Puedes seguir teniendo ministerio, puedes seguir predicando, puedes seguir atrayendo multitudes, pero el Espíritu Santo se retira, y lo que queda es solo actividad humana, solo esfuerzo carnal, solo apariencia de piedad sin su eficacia. Esto es lo que está en juego. No es solo tu felicidad personal.
no es solo tu crecimiento espiritual, es la gloria de Dios, es la manifestación de su presencia en tu vida. Es la diferencia entre una vida cristiana mediocre, aburrida, religiosa, y una vida tan saturada del Espíritu Santo que donde quiera que vayas, Él se manifiesta. Donde quiera que hables, Él habla. Donde quiera que toques, Él toca. Pero para llegar ahí, para vivir en ese nivel de unción, tienes que morir completamente y permanecer muerto, para siempre, a ti mismo. La profecía de Catherine sobre los gatos está cumpliéndose porque la mayoría de los creyentes no están dispuestos a pagar ese precio. Prefieren la autonomía a la unción, prefieren el control a los milagros, prefieren la comodidad a la crucifixión, y Dios, en su infinito respeto por nuestra libertad, no los fuerza. Los deja vivir su cristianismo domesticado, su espiritualidad conveniente, su relación con Él en sus propios términos. Pero tú que estás escuchando esto con el corazón abierto, tú no tienes que conformarte con eso. Tú puedes elegir el camino que Catherine eligió, el camino del quebrantamiento total, el camino de la rendición absoluta, el camino donde mueres cada día para que Él viva en ti cada momento. Hay una dimensión de esta profecía que es aún más urgente cuando entendemos los tiempos en los que vivimos. Catherine no solo vio una iglesia llena de creyentes independientes, vio las consecuencias devastadoras de esa independencia en medio de los tiempos finales. Ella comprendió que vendría un momento en la historia donde la única manera de sobrevivir espiritualmente sería estar completamente conectado al pastor, absolutamente dependiente de su voz, totalmente rendido a su dirección. Y ese momento, amada, es ahora. Vivimos en días donde el engaño es tan sutil, tan sofisticado, tan mezclado con verdad, que solo aquellos que conocen íntimamente la voz del pastor podrán discernir el error. Jesús advirtió: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24, si fuera posible. Esas palabras deberían hacernos temblar, porque lo que Jesús está diciendo es que el engaño será tan convincente, tan poderoso, tan aparentemente espiritual, que incluso los elegidos estarían en peligro si no estuvieran absolutamente arraigados en la verdad y absolutamente conectados a Él. ¿Y cómo se protege una oveja del engaño? No por su propia inteligencia, no por su educación teológica, no por su discernimiento natural. Una oveja se protege del engaño porque conoce la voz de su pastor. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de simple y así de profundo. La oveja no necesita analizar cada voz que escucha, no necesita debatir cada enseñanza que surge. Simplemente conoce la voz de su pastor tan íntimamente que cualquier otra voz, por parecida que suene, es inmediatamente reconocida como extraña. Pero un gato no funciona así. Un gato no conoce ni sigue una voz en particular. Un gato responde a lo que le conviene, a lo que le atrae, a lo que le parece beneficioso en el momento. Y esa mentalidad, cuando se traslada al ámbito espiritual, es mortal en estos tiempos. Porque ya hay, enseñanzas que suenan bien, que se sienten bien, que parecen espirituales, que incluso producen resultados temporales, pero que no vienen del verdadero pastor. Y si tu relación con Dios está basada en conveniencia, si tu espiritualidad es selectiva, si vienes a Él solo cuando necesitas algo o cuando te apetece, entonces no conocerás su voz lo suficientemente bien como para detectar las imitaciones. Catherine sabía esto. Por eso pasaba horas, a veces días enteros, en la presencia de Dios sin pedir nada, sin buscar nada, solo estando allí. Simplemente conociendo su presencia, familiarizándose con su voz, aprendiendo sus caminos, no para poder predicar mejor o para poder hacer milagros mayores, sino para poder reconocerlo a Él en medio del ruido de 1000 voces que compiten por atención en el mundo espiritual. Ella entendió que en los tiempos que venían, que ahora están aquí, la capacidad de discernir su voz sería literalmente
la diferencia entre vida y muerte espiritual. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti ahora, en este momento sagrado, es despertarte a esa urgencia. No para asustarte, sino para prepararte. No para llevarte al pánico, sino para llevarte a sus brazos. Porque la seguridad en estos tiempos no está en tu fuerza, ni en tu conocimiento, ni en tu experiencia. La seguridad está en tu conexión con Él, en tu capacidad de escuchar su voz por encima de todas las demás, en tu rendición tan completa que no te atreverías a moverte sin su dirección, no te atreverías a decidir sin su aprobación, no te atreverías a dar un paso sin estar absolutamente seguro de que Él está contigo. Esto no es debilidad, esto no es pasividad, esto es sabiduría suprema, porque en un mundo donde el engaño se multiplica, donde la confusión aumenta, donde cada voz dice tener la verdad, la única seguridad real está en conocer la voz del pastor tan íntimamente que ninguna otra voz puede confundirte. Y esa intimidad no se logra en momentos esporádicos de oración. No se construye en visitas ocasionales a la presencia de Dios. Se forma en horas y horas de comunión, en días y días de rendición, en años y años de caminar tan cerca de Él que su voz se convierte en la más familiar de todas las voces en tu vida. El Espíritu Santo está aquí ahora, llamándote a ese nivel de intimidad. No porque seas especial, sino porque Él es fiel. No porque lo merezcas, sino porque Él te ama. No porque hayas sido perfecto, sino porque Él tiene planes para ti que solo pueden cumplirse si estás absolutamente conectado a Él. Y la pregunta que Él te hace en este momento es simple, pero profunda. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar de ser un gato que va y viene según su conveniencia? ¿Estás dispuesto a convertirte en una oveja que no se mueve sin la voz del pastor? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la intimidad, que es tiempo, atención, rendición absoluta? Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer en estos momentos finales de la historia es levantar un remanente de creyentes que no sean movidos por cada viento de doctrina, que no sean sacudidos por las crisis del mundo, que no sean engañados por las señales y prodigios falsos. Un remanente que conoce su voz, que camina en su presencia, que vive en absoluta dependencia de Él. Y tú puedes ser parte de ese remanente, pero la decisión es tuya. Dios no forzará, Él llama, Él invita, Él espera, pero la respuesta debe venir de ti. Catherine solía decir que había momentos en los servicios donde ella simplemente se quitaba del camino. No hacía nada, solo esperaba que el Espíritu Santo se moviera. Y cuando Él se movía, los milagros sucedían sin que ella tocara a nadie, sin que ella orara palabra alguna. ¿Por qué? Porque ella había aprendido que su papel no era hacer la obra, sino dejar que Él la hiciera a través de ella. Había aprendido que mientras menos de ella hubiera, más de Él podía manifestarse. Había aprendido que el poder de Dios fluye libremente solo a través de vasos completamente vacíos de sí mismos. Y eso es exactamente lo que esta generación necesita aprender. Necesitamos dejar de intentar hacer la obra de Dios con fuerza humana. Necesitamos dejar de confiar en nuestros métodos, nuestras estrategias, nuestros programas. Necesitamos vaciarnos tanto de nosotros mismos que cuando Él se mueva, no haya nada que obstruya su fluir. Nada de ego, nada de orgullo, nada de agenda personal, solo rendición pura, solo disponibilidad total, solo un sí completo a todo lo que Él quiera hacer. Permíteme mostrarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. La profecía de Catherine sobre los gatos no era solo una advertencia sobre autonomía espiritual, era una revelación sobre identidad. Porque en el reino de Dios, tu identidad determina tu destino. Y la diferencia entre vivir como un gato o vivir como una oveja no es solo una cuestión de comportamiento, es una cuestión de quién eres en lo más profundo de tu ser. Cuando Dios te creó, te diseñó para la dependencia. Sé que eso suena contrario a todo lo que el mundo te ha enseñado. El mundo celebra la independencia.
El mundo aplaude la autosuficiencia. El mundo te dice que crezcas, que madures, que te hagas cargo de tu propia vida. Y en el ámbito natural, eso tiene su lugar. Pero en el ámbito espiritual, la independencia de Dios es muerte. Porque fuiste creado como un vaso, no como una fuente. Fuiste diseñado para ser llenado, no para llenarte a ti mismo. Tu propósito desde el principio fue ser un canal de su gloria, no una fuente de tu propia gloria. Juan el Bautista lo entendió cuando dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Esa no es la declaración de alguien con baja autoestima, es la declaración de alguien que comprendió su verdadera identidad. Juan sabía que su grandeza no estaba en ser más grande, sino en hacerse más pequeño. Su poder no estaba en crecer, sino en decrecer. Su propósito no era brillar con luz propia, sino reflejar la luz de Cristo. Y mientras más pequeño se hacía, más grande se veía Jesús. Mientras más disminuía, más se magnificaba el Señor. Pero la mentalidad del gato que Catherine profetizó es exactamente lo opuesto. Es la mentalidad que dice: yo puedo, yo tengo, yo sé, yo controlo. Es la mentalidad que busca el crecimiento del yo en lugar del decrecimiento, que busca ser más en lugar de ser menos, que busca tomar en lugar de rendir. Y el problema fundamental con esa mentalidad es que contradice el diseño básico de cómo fuiste creado para funcionar en el reino de Dios. Piénsalo así. Una rama no puede producir fruto por sí misma. No importa cuánto se esfuerce, cuánto lo intente, cuánto lo desee. Si la rama está separada de la vid, no puede hacer nada. Jesús lo dijo explícitamente: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Nada, no poco, no menos de lo que podrías. Nada, cero. Porque la vida, el poder, la capacidad de producir fruto no está en la rama, está en la vid. La rama es solo un canal, y mientras la rama permanece conectada a la vid, en total dependencia, recibiendo todo de la vid, entonces el fruto fluye naturalmente, abundantemente, sin esfuerzo propio. Pero nosotros hemos intentado reescribir esa ley espiritual. Hemos intentado ser ramas que producen fruto por su propia cuenta. Hemos cortado la conexión con la vid porque queremos la libertad, la autonomía, el control, y luego nos preguntamos por qué no hay fruto. O peor aún, producimos fruto artificial, fruto religioso que tiene la apariencia pero no la vida. Fruto que impresiona a los demás, pero que no satisface el corazón de Dios. La profecía de Catherine está cumpliéndose porque vemos iglesias llenas de fruto artificial, programas que funcionan por metodología humana, ministerios que crecen por estrategias de marketing, servicios que emocionan por producción profesional. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder que transforma? ¿Dónde está la presencia que quebranta? Hemos aprendido a producir tanto con tan poco de Dios que nos hemos convencido de que no lo necesitamos en la medida que realmente lo necesitamos. Pero escucha el corazón de Dios en esto. Él no quiere tu producción. Él quiere tu conexión. No quiere tu actividad. Quiere tu intimidad. No quiere lo que puedes hacer por Él. Quiere quién eres con Él. Porque cuando estás conectado a Él en intimidad genuina, en rendición total, en dependencia absoluta, entonces todo lo demás fluye naturalmente. El fruto viene. El poder se manifiesta. Los milagros suceden. No porque tú los hagas, sino porque Él los hace a través de ti. No soy yo, es Él. Esa frase que Catherine repetía constantemente no era un cliché. Era su teología. Era su identidad, era su realidad vivida. Ella realmente creía que no era nada sin Él, que no podía hacer nada sin Él, que cualquier cosa buena que sucedía en su ministerio era Él, no ella. Y esa convicción profunda, esa identidad completamente arraigada en dependencia total, fue exactamente lo que hizo que el poder de Dios fluyera a través de ella de manera tan extraordinaria.
Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere establecer en ti ahora. Una identidad nueva, no basada en lo que puedes hacer, sino en quién eres en Él. No basada en tu fuerza, sino en su poder. No basada en tu capacidad, sino en su gracia. Una identidad que se siente cómoda con la dependencia, que abraza el vaciamiento, que celebra el hacerse pequeño para que Él sea magnificado. Una identidad de oveja, no de gato. De rama, no de vid. De vaso, no de fuente. ¿Puedes sentir cómo el Espíritu Santo está trabajando en esto en tu corazón ahora mismo? Hay algo que está siendo removido, algo que está siendo quebrantado, algo que está muriendo. Y está bien, es bueno, porque lo que está muriendo es lo que nunca debió vivir en primer lugar. Es el yo independiente, es el ego que busca control, es la carne que insiste en ser relevante, y mientras muere, algo nuevo está naciendo. Una nueva forma de ver tu identidad, una nueva forma de entender tu propósito, una nueva forma de vivir en total dependencia de Él. Catherine vio que vendría una generación que lucharía contra esto, que resistiría el llamado a la dependencia, que confundiría rendición con debilidad y autonomía con fortaleza. Y lloró por esa generación porque sabía lo que se estarían perdiendo. No solo milagros, no solo poder, sino la intimidad más dulce, más profunda, más satisfactoria que un alma humana puede experimentar. La intimidad de estar tan conectado a Dios que su vida se convierte en tu vida, su aliento en tu aliento, su corazón en tu corazón. Esa intimidad no es para los fuertes, es para los quebrantados, no es para los autosuficientes, es para los desesperadamente dependientes, no es para los que tienen todo bajo control, es para los que han soltado el control y han encontrado que en sus manos, bajo su dirección, con su poder, pueden hacer infinitamente más de lo que jamás soñaron hacer por su propia cuenta. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Esta profecía de Catherine no solo nos muestra el problema, nos revela el remedio. Y el remedio no es complicado, pero requiere coraje. El remedio no es fácil, pero es simple. El remedio se llama rendición radical. Y quiero mostrarte exactamente qué significa eso y cómo se vive en lo práctico, en lo cotidiano, en las decisiones que tomas cada día. Rendición radical no es un evento que sucede una vez y ya. No es una oración que haces y listo. Es una forma de vida. Es levantarte cada mañana y decir, Señor, hoy no viviré para mí, hoy viviré para ti. Hoy no buscaré mi voluntad, buscaré la tuya. Hoy no confiaré en mi entendimiento, confiaré en tu guía. Y luego, a lo largo del día, cuando surgen decisiones, cuando enfrentas opciones, cuando se presentan oportunidades, te detienes y preguntas, ¿qué quieres tú? ¿Qué haría tu gloria? ¿Qué serviría a tu propósito? Esto es exactamente lo opuesto a la mentalidad del gato. Un gato pregunta, ¿qué quiero yo? ¿Qué me conviene? ¿Qué me beneficia? Y basa sus decisiones en esas respuestas. Pero una oveja pregunta, ¿qué quiere el pastor? ¿A dónde me guía? ¿Qué me pide? Y obedece esas respuestas, incluso cuando no las entiende, incluso cuando parecen contrarias a su beneficio inmediato, incluso cuando requieren sacrificio. Hay una historia poderosa en la vida de Catherine que ilustra esto perfectamente. En el punto más alto de su ministerio, cuando miles venían a sus servicios, cuando el poder de Dios se manifestaba de maneras extraordinarias, el Señor le pidió que cancelara una serie de reuniones muy esperadas y se retirara a un lugar privado para solo estar con Él. No tenía sentido lógico, no tenía sentido ministerial. Miles de personas se quedarían sin ver los milagros que podría haber habido en esos servicios. Pero Catherine obedeció, sin cuestionar, sin negociar, sin poner condiciones. ¿Y sabes qué sucedió? En esos días de retiro, el Señor le habló verdades que transformaron su ministerio para siempre. Le mostró cosas que necesitaba corregir. Le reveló aspectos de su corazón que ella necesitaba entender. Y cuando regresó a la plataforma,
el poder que fluía a través de ella era aún mayor porque su obediencia había profundizado su conexión con él. La rendición no la debilitó, la fortaleció, no la disminuyó, la magnificó, no limitó su impacto, lo expandió más allá de lo que ella podría haber imaginado. Ese es el poder de la rendición radical. No es perder, es ganar. No es sacrificar tu vida, es encontrarla. No es limitar tu potencial, es el liberar tu verdadero potencial, el que Dios puso en ti desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando vives en total rendición a Él puede hacer a través de ti cosas que nunca podrías hacer por tu propia cuenta. Puede abrir puertas que nunca podrías abrir. Puede crear oportunidades que nunca podrías crear. Puede manifestar poder que nunca podrías manifestar, pero aquí está el desafío. La rendición tiene que ser constante. No puedes rendirte en las cosas grandes y mantener control sobre las cosas pequeñas. No puedes decir sí a su llamado general y no a sus instrucciones específicas. No puedes vivir rendido los domingos en la iglesia y vivir independiente los lunes en el trabajo. La rendición tiene que permear cada área, cada momento, cada decisión de tu vida. Tiene que convertirse en tu forma natural de existir, tan natural como respirar. El Espíritu Santo está aquí ahora, trabajando en tu corazón para establecer este patrón de vida. Y sé que hay resistencia, sé que hay miedo, porque rendirse significa perder el control, y perder el control asusta a nuestra carne. Pero escucha esto. El control que tienes ahora es una ilusión de todas formas. No controlas tu futuro, no controlas las circunstancias, no controlas lo que otros hacen o dicen. Lo único que realmente controlas es tu respuesta, tu actitud, tu rendición o tu resistencia a Dios. Y cuando sueltas incluso ese control, cuando rindes incluso eso, entonces Él toma las riendas de tu vida de una manera que solo puede describirse como milagrosa. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Catherine lo sabía, lo vivió, y lo predicó hasta su último aliento, porque ella había experimentado la diferencia entre vivir confiando en sí misma y vivir confiando completamente en Él. Y no había comparación. La vida rendida a Él, aunque costosa, aunque difícil, aunque requiera muerte diaria al ego, era infinitamente más satisfactoria, más poderosa, más llena de propósito que cualquier vida que ella pudiera haber construido por su propia cuenta. Y esa misma opción está delante de ti ahora. Puedes seguir viviendo como un gato espiritual, viniendo a Dios cuando te conviene, sirviéndole cuando te apetece, obedeciéndole cuando estás de acuerdo. O puedes convertirte en oveja, siguiendo al pastor a donde sea que él vaya, confiando en él incluso cuando no ves el camino, obedeciendo incluso cuando no entiendes la razón. El primer camino te dejará siempre con un vacío interior, siempre con la sensación de que te estás perdiendo algo. El segundo camino te llenará de una plenitud que nunca has conocido, de un propósito que nunca has experimentado, de un poder que nunca has imaginado. La profecía de Catherine está cumpliéndose, pero tú no tienes que ser parte de la estadística negativa. Tú puedes ser parte del remanente que elige la rendición sobre la autonomía, la dependencia sobre la independencia, la obediencia sobre la conveniencia. Y cuando hagas esa elección, cuando vivas esa elección cada día, descubrirás que la vida que temías perder era en realidad la vida que necesitabas soltar para poder recibir la vida verdadera, la vida abundante, la vida que solo Él puede dar. Hay algo más que necesito decirte, algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón con urgencia. La profecía de Catherine sobre los gatos no solo habla de nuestra relación individual con Dios, habla también de nuestra capacidad de ser usados por Él en estos tiempos críticos. Porque lo que está en juego no es solo tu salvación personal o tu crecimiento espiritual. Lo que está en juego es la manifestación del reino de Dios en la tierra a través de vasos rendidos. Dios está buscando personas a través de quienes pueda hacer lo que hizo en los tiempos de los apóstoles. Sanidades,
milagros, liberación, transformación. No como espectáculo, sino como demostración del poder del Evangelio. No para engrandecer al ministro, sino para magnificar a Cristo. Pero para que Dios haga eso a través de ti, tienes que ser un vaso completamente vacío de ti mismo, porque Dios no comparte su gloria. Él no puede usarte poderosamente mientras parte de ti quiera tomar crédito, mientras parte de ti busque reconocimiento, mientras parte de ti quiera ser visto o admirado. Pablo lo entendió cuando escribió: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Vasos de barro, no de oro, no de plata, de barro, frágiles, ordinarios, sin valor propio. ¿Por qué? Para que cuando el poder de Dios se manifieste a través de ellos, nadie se confunda sobre de dónde viene ese poder. Nadie mire al vaso y piense que el vaso es la fuente. Todos vean claramente que el tesoro está en el vaso, pero no es del vaso, es de Dios, solo de Dios. Pero la mentalidad del gato que Catherine profetizó quiere ser vaso de oro, quiere ser admirado, quiere que la gente reconozca su espiritualidad, su unción, su don. Y en el momento en que eso sucede, en el momento en que el vaso se convierte en el foco en lugar del tesoro que lleva, el poder de Dios se retira. Puede que el ministerio continúe, puede que las multitudes sigan viniendo, pero el Espíritu Santo ya no está ahí de la manera que estaba antes, porque Él no habitará donde su gloria es compartida, donde su nombre es usado para promover nombres humanos, donde su poder es comercializado para beneficio personal. Esto es devastadoramente serio, porque vivimos en tiempos donde el mundo necesita desesperadamente ver el poder de Dios. No necesita más charlas motivacionales, no necesita más programas bien organizados, no necesita más entretenimiento religioso. Necesita ver el poder que resucita muertos, que sana enfermos, que libera cautivos, que transforma vidas de adentro hacia afuera. Necesita ver el mismo poder que operaba en la iglesia primitiva. Y ese poder sigue disponible, pero solo fluye a través de vasos completamente rendidos, completamente quebrantados, completamente vacíos de sí mismos. Catherine era uno de esos vasos. Y por eso Dios la usó de manera tan extraordinaria, no porque ella fuera especial, sino porque ella se había hecho a un lado tan completamente que cuando la gente la miraba ministrando, lo que veían no era a Catherine, era al Espíritu Santo. Y esa es la clave, esa es la diferencia, esa es la razón por la cual algunos ministerios, aunque pequeños en apariencia, tienen poder masivo en el Espíritu, mientras que otros ministerios, aunque enormes en escala, tienen poder mínimo del cielo. Y aquí está la pregunta que el Espíritu Santo te hace hoy. ¿Estás dispuesto a ser usado así? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que eso requiere? Porque el precio es alto. Es tu reputación, es tu derecho a ser reconocido, es tu necesidad de que la gente sepa que fuiste tú quien oró, tú quien profetizó, tú quien ministró. Es tu deseo de construir un nombre para ti mismo. Todo eso tiene que morir, completamente, para que Él pueda vivir y moverse y manifestarse a través de ti sin obstáculo, sin distorsión, sin que tu yo se interponga entre su poder y las personas que necesitan ese poder. No toques la gloria. Catherine gritaba eso porque había visto demasiadas veces lo que sucede cuando alguien toca la gloria. Había visto ministerios poderosos desmoronarse. Había visto personas ungidas caer en pecado. Había visto movimientos del Espíritu convertirse en movimientos carnales. Todo porque en algún momento alguien tocó la gloria. En algún momento alguien se atribuyó el crédito que solo le pertenece a Dios. Y cuando eso sucede, cuando tu mano toca, aunque sea el borde de su gloria, todo cambia. Dios se retira, no en enojo sino en fidelidad a su propia naturaleza. Porque Él no puede compartir su gloria con nadie. Esto no es teología abstracta. Esto es vida o muerte espiritual. Especialmente ahora, en estos tiempos donde el hambre por lo sobrenatural es tan grande que las personas están dispuestas a seguir
cualquier manifestación de poder, venga de donde venga. El mundo necesita ver el poder de Dios auténtico, puro, sin mezcla, y ese poder solo fluirá a través de personas que están tan muertas a sí mismas que no pueden ser tentadas por la fama, por el reconocimiento, por la adulación de las multitudes. Personas que, como Juan el Bautista, entienden que su único propósito es señalar a Cristo, magnificar a Cristo, disminuir para que Cristo crezca. El Espíritu Santo está buscando ese tipo de personas, no necesariamente las más educadas, no necesariamente las más talentosas, sino las más rendidas, las más quebrantadas, las más vaciadas de sí mismas. Y si tú respondes a ese llamado, si tú pagas ese precio, si tú mueres a ti mismo de esa manera radical, entonces prepárate, porque Él te usará de maneras que nunca imaginaste. Te llevará a lugares que nunca soñaste. Hará a través de ti cosas que solo pueden explicarse por su poder, no por tu habilidad. Pero recuerda, nunca toques la gloria, nunca te atribuyas el crédito, nunca permitas que tu corazón se enorgullezca por lo que Dios hace a través de ti. Porque en el momento en que lo hagas, en el momento en que olvides que eres solo el vaso y Él es el tesoro, todo se acaba. No necesariamente de manera dramática. Puede que el ministerio continúe, pero el poder se habrá ido. Y lo que queda es solo actividad religiosa, solo esfuerzo humano disfrazado de unción divina. La profecía de Catherine nos advierte de este peligro. Nos muestra que la tentación más grande no será el pecado moral, sino el pecado espiritual de tocar la gloria. Y nos llama a vivir de tal manera que esa tentación no tenga poder sobre nosotros, a vivir tan conscientes de nuestra propia incapacidad, tan conscientes de que todo es Él y nada es nosotros, que cuando los milagros sucedan, cuando el poder se manifieste, cuando las vidas sean transformadas, nuestra respuesta inmediata sea: yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y ahora llegamos al corazón final de esta palabra profética. Después de todo lo que hemos explorado, después de toda la verdad que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón, la pregunta fundamental permanece: ¿qué harás ahora? Porque la profecía de Catherine no era solo para informar, sino para transformar. No era solo para advertir, sino para llamar a un cambio radical en cómo vivimos nuestra fe, en cómo nos relacionamos con Dios, en cómo permitimos que su poder fluya a través de nosotros. ¿Has escuchado la verdad sobre la mentalidad del gato versus el corazón de la oveja? ¿Has entendido la urgencia de estos tiempos y la necesidad de estar completamente conectado al pastor? ¿Has visto el precio de la rendición y la gloria de vivir como vaso vacío a través del cual Dios puede manifestar su poder? Pero ahora, en este momento sagrado, tienes que decidir. No puedes quedarte neutral. No puedes simplemente agregar esta enseñanza a tu colección de conocimiento espiritual y seguir viviendo como siempre. El Espíritu Santo está demandando una respuesta. Está esperando una decisión. Está llamándote a un compromiso que cambiará todo. Y quiero que sepas algo. Este no es un llamado a la perfección. No es un llamado a nunca cometer errores. Es un llamado a la rendición continua. Es un llamado a vivir con el corazón abierto delante de Dios, dispuesto a ser corregido, dispuesto a ser moldeado, dispuesto a morir cada día a todo lo que no es de Él. Es un llamado a la honestidad brutal contigo mismo sobre dónde has estado viviendo con mentalidad de gato en lugar de corazón de oveja. Y es un llamado a la gracia, porque cada vez que fallas, cada vez que te das cuenta de que has tomado control otra vez, Él está ahí, esperando que regreses a la rendición, esperando que sueltes otra vez, esperando para llenarte nuevamente de su espíritu. Mira, el enemigo de tu alma quiere que pienses que esto es demasiado difícil, que es imposible, que nunca podrás vivir así. Y si escuchas esa voz, si crees esa mentira, entonces te perderás lo que Dios tiene para ti. Pero la verdad es que Él nunca te llamaría a algo sin darte el poder para vivirlo. Él nunca te pediría rendición sin darte la gracia para rendirte.
Él nunca te mostraría tu necesidad de morir a ti mismo sin darte su vida a cambio. El llamado siempre viene con el poder. La demanda siempre viene con la provisión. Y cuando Él te pide todo, es porque quiere darte mucho más de lo que estás soltando. Piensa en Abraham, quien fue llamado a sacrificar a Isaac. Dios no quería al niño. Quería el corazón de Abraham. Quería ver si Abraham amaba el regalo más que al dador. Quería probar si Abraham confiaba en él, incluso cuando lo que pedía no tenía sentido, incluso cuando parecía contradecir todo lo que Dios había prometido. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, cuando demostró que nada, ni siquiera su hijo más amado, era más importante que obedecer a Dios, entonces el ángel detuvo su mano. Abraham recuperó a Isaac, pero recuperó un Isaac diferente. Ya no era un ídolo. Ya no era algo que Abraham aferraba. Era un regalo que Abraham sostenía con manos abiertas, listo para rendir en cualquier momento si Dios se lo pedía. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora. Quiere que sueltes lo que has estado aferrando. Tu control, tu autonomía, tu derecho a vivir la vida cristiana en tus propios términos. Y cuando lo sueltes, cuando lo pongas en el altar y estés dispuesto a que muera, entonces descubrirás que Él te lo devuelve transformado. Te devuelve una vida más llena, más rica, más poderosa de lo que jamás pudiste crear por tu cuenta. Te devuelve propósito que nunca conociste. Te devuelve intimidad con Él que nunca experimentaste. Te devuelve poder que nunca imaginaste. Pero tienes que soltar primero. Tienes que morir primero. Tienes que rendirte primero. No hay atajo. No hay manera de tener la resurrección sin la crucifixión. No hay manera de experimentar el poder de Pentecostés sin pasar primero por el quebranto del Calvario. Y sé que eso asusta. Sé que tu carne se resiste. Sé que quisieras una forma más fácil, pero no la hay. Y Catherine lo sabía. Por eso su mensaje era tan claro, tan firme, tan inflexible. Tienes que morir para que Él viva. Tienes que vaciarte para que Él te llene. Tienes que rendirte completamente para que su poder fluya libremente. Y ahora, mientras cierro esta palabra, quiero orarte una bendición. Pero antes de hacerlo, quiero que hagas algo. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón en este mensaje, si reconoces que has estado viviendo con mentalidad de gato en lugar de corazón de oveja, si sabes que Dios te está llamando a un nivel más profundo de rendición, quiero que en este momento, donde sea que estés, hagas una pausa. Pon tu mano sobre tu corazón. Cierra tus ojos si puedes y háblale a Dios con total honestidad. Dile dónde has estado resistiendo su señorío. Dile dónde has estado manteniendo control. Dile que estás listo para soltar, listo para morir, listo para rendirte completamente a Él. No tiene que ser con palabras perfectas. No tiene que ser una oración elocuente. Solo tiene que ser real. Solo tiene que venir del fondo de tu corazón. Solo tiene que ser un sí genuino a todo lo que Él te está pidiendo. Y cuando lo hagas, cuando rindas de esa manera, el Espíritu Santo comenzará una obra en ti que no terminará hasta que estés completamente transformado a la imagen de Cristo, hasta que seas un vaso tan rendido, tan quebrantado, tan vacío de ti mismo que Él pueda usarte para tocar a este mundo de maneras que solo el cielo puede medir. Ahora escucha esta bendición sobre tu vida, que el Señor te conceda la gracia de morir cada día a ti mismo y vivir cada momento para Él. Que Él quebrante en ti toda resistencia, toda independencia, toda autosuficiencia que te separa de su plenitud. Que transforme tu corazón de gato en corazón de oveja, de rama independiente en rama conectada a la vid, de vaso orgulloso en vaso humilde que solo quiere llevar su tesoro. Que te llene de tal manera con su espíritu, que donde quiera que vayas, Él vaya. Donde quiera que hables, Él hable. Donde quiera que toques, Él toque. Que uses tu vida no para construir tu reino, sino para expandir el suyo. No para magnificar tu nombre, sino para glorificar el suyo. No para buscar tu voluntad, sino para cumplir la suya. Y que al final de tus días puedas decir con Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, si el Espíritu Santo habló algo específico a tu vida, quiero pedirte que escribas amén en los comentarios. No para mí, sino para ti mismo, como una declaración pública de tu compromiso con lo que Dios te ha mostrado hoy. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que ha estado viviendo con mentalidad de gato en lugar de corazón de oveja, comparte esto con esa persona. Porque la profecía de Catherine no era solo para una generación. Es para todos los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en estos tiempos finales. El Espíritu Santo está aquí ahora. No soy yo, es Él. Y lo que Él quiere hacer en tu vida es más grande, más profundo, más transformador de lo que puedes imaginar. Pero todo comienza con rendición. Todo comienza con soltar. Todo comienza con decir sí a su llamado a morir para que Él pueda vivir en ti. ¿Lo harás? ¿Dirás ese sí? Porque tu destino, tu propósito, tu capacidad de ser usado por Dios en estos tiempos críticos, todo depende de tu respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es simple: ¿serás gato o serás oveja? La elección es tuya, pero las consecuencias de esa elección determinarán no solo tu vida, sino también tu legado eterno. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén y amén.